Sí, Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos por Manuel que tu Santo Espíritu le unja y le dirija al compartir lo que él ha ido estudiando en tu palabra para la edificación de tu Iglesia. Gracias, Señor, por Manuel, por su familia, por su ministerio. Lo encomendamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se me oye? Sí. Pues bien, es un pasaje un poco complicado y me gustaría empezar diciendo lo que no significa, porque uno puede tener la impresión de que es un pasaje que habla de dinero y se puede llegar a la conclusión de que es un pasaje que algunas veces se ha usado para pedir más dinero a la gente, porque se puede decir, esto te pasa porque no has dado mucho dinero. Y no es exactamente de dinero de lo que va, aunque el dinero canaliza lo que hay de fondo, que es otro concepto y que es todavía más importante. Y es un pasaje que habla de la integridad, concretamente de falsa integridad y de verdadera integridad. Y cuando digo integridad, vengo a referirme a lo que significa integridad. Es decir, cuando una persona piensa blanco, siente blanco, si esa persona es íntegra, se comporta pues de la misma forma con la que piensa y con la que tiene una escala de valores, etcétera. Y una persona que no es íntegra normalmente es deshonesta. Sería una persona que de repente dice que es del Barça, pero luego si le conviene se pone la camiseta del Madrid, y cuando se va a otro sitio y le conviene, pues se pone otra camiseta que le convenga. Y Dios habla y Dios juzga el tema de la falsa integridad. Pero hemos de pensar cómo llegamos a este momento, a Hechos 5. Porque es un pasaje que choca y es un pasaje que es importante porque da un giro un poco a la narrativa que hemos ido leyendo hasta ahora. Veréis, he ido predicando sobre el libro de Hechos y cuando empieza ya desde el capítulo 1, una cosa que es muy central en el libro de Hechos es que el Espíritu Santo viene y da valor a la Iglesia para que proclame el Evangelio. Es decir, el libro de Hechos empieza con una comunidad de 120 personas que viven recluidas en una casa, no se atreven a salir. Llega el día de Pentecostés, viene el Espíritu y esas 120 personas salen y proclaman abiertamente, se vuelven valientes. Y Pedro, valientemente, el mismo Pedro que negó 3 veces a Jesús, ahora va y abiertamente y valientemente habla de Jesús. Y luego vemos cómo Pedro y Juan siguen proclamando el Evangelio, incluso van al templo, proclaman el Evangelio, los amenazan, los encarcelan una noche y siguen valientemente proclamando el Evangelio. La Iglesia se entera de que Pedro y Juan han sido amenazados, pero ellos han sido valientes y piden al Espíritu Santo que les dé ese mismo valor para proclamar el Evangelio. Y ahora aquí la narrativa gira. De repente ya no se trata de ser valientes, sino de tener miedo, que es una de las conclusiones que tiene este pasaje. Dios se toma muy en serio nuestra integridad y eso es algo que se ha de respetar, se ha de tener un cierto y sano temor. Y es de lo que hablaré hoy. Y hablaré en 3 fases, en 3 partes. La primera es la falsa integridad, lo que es y cómo se desarrolla para que podamos identificarla. La otra es cómo Dios la ve y actúa contra ella. Y la otra es nuestra respuesta al saber estas 2 cosas. Así que empiezo con el tema de la falsa integridad. ¿Qué es y cómo se elabora? En este caso, en este contexto, la falsa integridad se revela a través de fraude financiero. Es así de claro. Como he dicho, la conclusión de este pasaje no es que haya que dar más dinero, se trata de integridad, pero esta se expresa a través de un fraude financiero. Y es lo que vemos en los versículos 2 y 3. Podéis ver que está la expresión se quedaron parte o sustrajeron parte de lo que vendieron. Eso se ve en el versículo 2 y en el versículo 3. Y esto es una expresión que hace referencia a fraude financiero. ¿Pero qué es este fraude?
¿Cómo lo podemos ver? ¿En qué consiste? ¿Cómo se elabora? ¿Qué ocurre aquí? Si veis el versículo 2, dice que esta pareja, Ananías y Safira, vendieron una propiedad, obtuvieron un dinero, no declararon todo el dinero, pretendieron vender la moto de que todo lo que habían conseguido al vender esa propiedad es lo que ponían a los pies de los apóstoles. Es decir, ellos se quedaron una cantidad, pero ellos dijeron, no, esto es todo lo que tenemos y ahí va, para vosotros. Y mirad este gesto, este movimiento, esta posición, versículo 2. Pusieron esa cantidad a los pies de los apóstoles. Y para entender mejor esto, hemos de irnos al pasaje anterior, porque si veis, el capítulo 5 empieza con la palabra, seguramente muchos lo tenéis en vuestras traducciones, la palabra pero o y. ¿Qué significa esto? Que el principio ya del capítulo 5 está enlazando con algo que ya sucede antes. Es decir, no es una historia aparte. Durante la Edad Media, muchos escribas se les ocurrió una buena idea de separar la Biblia por capítulos y versículos, y está bien, pero a veces puede confundir. A veces nosotros vemos el capítulo 4 como una historia y el capítulo 5 como otra historia aparte, otro episodio, otra cosa. Pero no, el capítulo 5 empieza con la palabra pero. Entonces nos hemos de ir al final del capítulo 4. Concretamente, en los versículos 36 y 37, habla de un hombre llamado Bernabé. Bernabé, que vendió, al igual que Ananías y Safira, vendió una propiedad y todo lo que consiguió con esa propiedad lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, ¿veis el paralelo entre Bernabé y Ananías y Safira? Pero hay dos conclusiones muy diferentes. Al final del capítulo 4, Bernabé es una persona que también la llaman hijo de consolación, o sea, es un título muy bueno. Bernabé está vindicado como un héroe de la fe, como un héroe de la iglesia primitiva. Es decir, el final del capítulo 4 es una especie de oda o un honor a esa persona llamada Bernabé, que vendió una propiedad y fue íntegro. Todo lo que le dieron lo puso, no vendió la moto ni nada, fue sincero, íntegro. Esa cantidad la puso a los pies de los apóstoles. Ananías y Safira son personas que intentaron llevarse el honor de Bernabé, es decir, llevarse un crédito similar, sin embargo, era mentira. Se quedaron con una cantidad para ellos. Y eso es feo. Cuando lo empezamos ya a ver así, imaginaos, pensad un poco en la iglesia primitiva. Estaba comenzando, era una iglesia perseguida, con dificultades, era una comunidad pequeña que estaba creciendo, pero de repente podían aniquilarlos en cualquier momento. No tenían propiedad, se habían separado debido a la fe, muchos de los judíos ya los habían cruzado, ya no eres parte de mi familia, fuera de aquí. Entonces, todo lo que se hacía repercutía enormemente en el bien de la iglesia. Las necesidades eran muy claras. Y es por ello que gestos como el de Bernabé es importante, pero gestos como el de Ananías y Safira traían deshonor. Algo que sigue siendo importante hoy. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros actuamos de forma deshonrada, hacemos mentiroso a Dios, traemos deshonra. Dios no es mentiroso, pero lo hacemos como mentiroso, la gente pierde credibilidad. Y cuando empezamos a ver así, yo creo que conecta y empezamos a ver que no se trata de cantidades de dinero, se trata de traer deshonra. La falta de integridad mancha el buen nombre de alguien, mancha el buen nombre de nuestro Dios, mancha el nombre de la iglesia también. Y somos objeto de burla o de desconfianza. Esto pasa mucho en la vida y es feo. No sé si os acordáis, pero muchos años atrás hubo el caso de Enric Marco. Yo no sé por qué me acuerdo, a mí me impactó mucho. Pero fue un hombre que dijo ser judío, víctima del Holocausto, y le dieron una cruz de San Jordi. Un hombre considerado un héroe. Pasó que alguien descubrió la realidad. Ni era judío, ni fue víctima del Holocausto.
Y ahora os digo, imaginaos, para un judío que ha sido víctima del Holocausto, o un judío cuyo padre murió en un campo de concentración, o que han sufrido las consecuencias, imaginaos que la Generalitat o quien sea les da una cruz de San Jordi y luego dicen, pero si ni es judío ni fue víctima del Holocausto, ¿qué es esto? Y yo que lo he sido, no me llevo ese honor. ¿No os ha pasado alguna vez que en el trabajo, en la universidad, habéis hecho un gran esfuerzo, pero ha venido otro listillo y se ha llevado el crédito? Es feo. A mí me ha pasado y es algo que realmente uno se siente insultado. Y es así como Dios lo ve. Lo ve horrible. Y aquí voy al segundo punto del sermón. Dios ve la falsa integridad y actúa contra ella. Dice la palabra que Dios honra a los que le honran, pero a Dios no se le puede engañar y a Dios no le gusta el engaño para nada. Y personas que pretendan ser héroes, pero son impostores, no. Y hay tres aspectos que este pasaje nos habla con respecto a cómo Dios ve las cosas y cómo se desarrolla, para que tengamos en cuenta cómo acaba Dios juzgando esto. Y digo sí, el Dios que conocemos en el Antiguo Testamento sigue haciendo cosas que nos recuerdan a veces al Antiguo Testamento. Y es bueno que lo tengamos en cuenta. Primero, tres aspectos que tengamos en cuenta de cómo se desarrolla este tipo de pecado y cómo Dios actúa. El primero es que la avaricia al dinero es algo que viene a Satanás y Satanás lo pone ahí. De hecho, cuando vamos al versículo 3, Pedro habla con Ananías y lo deja muy claro. Satanás ha llenado tu corazón, Ananías. Satanás ha llenado tu corazón, las ha llenado de mentiras. Esa iglesia que estaba llena del Espíritu, iba Ananías y estaba llena de las mentiras de Satanás. Es grave. Esto le pasó a Judas, esto nos recuerda a Judas, que fue contaminado por Satanás y acabó traicionando al Señor Jesús por dinero, 30 monedas de plata. ¿Veréis? Las mentiras de Satanás entran fácil, sobre todo cuando se trata de la avaricia al dinero. Y en el Nuevo Testamento la avaricia al dinero se llama la adoración a otro señor. ¿Sabéis en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice esa frase que conocemos? No os preocupéis por el qué vestir, por el dinero, ni por el qué comer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Bien, el contexto de ese momento es el servir a dos señores. Y Jesús dice, no se puede servir al dinero y a la vez a Dios. O se sirve al uno y se odia al otro, o se ama al otro y se odia al uno. Pero a los dos no se puede. Y eso es un corazón deshonesto. Un corazón íntegro es completamente dedicado a algo, a alguien. Por completo, sin división. Sin división. Y hemos de entender que lo que le tenemos que dar a Dios es nuestro corazón. Y un corazón no puede estar dividido. Cuando está dividido, no se sirve al final a nadie. Y como no se sirve a Dios, pues se sirve al diablo. Es lo que Él quiere. Él quiere que nos entretengamos y tengamos ansiedad por el dinero. Y lo usa. Lo usa. Pensad así, pensad que no podemos decir que el 60% de nuestro corazón está dedicado a Dios, pero seguimos estando bien con Dios porque el otro 40% no sirve a nadie, está neutro. Eso no existe. No existe la posición neutra. O se sirve a uno o se sirve a otro, pero no está en una nevera, escondido sin servir a nadie. Satanás usa eso y él va con la avaricia, codicia y ansiedad sobre el dinero. Y hemos de analizarlo porque la falsa integridad puede salir por muchas vías, pero por la avaricia, la ansiedad, la codicia al dinero, ahí explota mucho, ahí se desarrolla mucho. Pero el segundo aspecto que quiero destacar es que no es solo Satanás el iniciador y solo
y únicamente su responsabilidad. En última instancia, es responsabilidad de Ananías y Safira. De hecho, cuando vemos en el versículo 4, Pedro habla con Ananías y le dice: no estaba en tu poder, no era tu dinero, no era tu propiedad, podías haberlo vendido, podías habértelo quedado, podías haber hecho lo que hubieras querido, estaba en tu poder, era tu decisión, era su decisión. Y en última instancia, él lo ha hecho porque ha querido. Ananías y Safira se empecinaron y con alevosía en deshonrar a la Iglesia, con un corazón desviado, con dobles intenciones, pretendiendo ser héroes, pero en realidad sin hacer nada. Es más, hay una oportunidad en el versículo 8, vemos que ya Ananías muere, es juzgado, y viene Safira, y Pedro le hace otra entrevista a ella, y le hace las mismas preguntas sobre el dinero. Es decir, Safira tiene una oportunidad de ser honesta en ese momento, pero se empecina en no decir la verdad. Es más, para verlo más claro, el nombre Ananías significa Dios es un Dios lleno de gracia. Es decir, lo sabían. Toda su vida Ananías sabía que Dios es un Dios de gracia, pero abusaron de la gracia de Dios. Abusaron de la gracia de Dios. Es no tener en cuenta que Dios observa y Dios actúa. Y ese es el tercer aspecto que quiero destacar sobre cómo Dios ve y juzga las cosas en cuanto a la falsa integridad. Porque el tercer aspecto es este, el problema de no tener en cuenta que Dios actúa, que Dios ve. Y esto no ha cambiado, Dios es siempre el mismo. Esta es una historia muy parecida a algo que ocurre en el libro de Josué, concretamente en el capítulo 7, cuando Dios les dice a los israelitas: id y conquistad esta ciudad, pero no os quedéis con este botín. Lo hacen, conquistan la ciudad y luego de repente las cosas van mal. Y Dios revela: hay un tal Acán que se ha quedado con el botín que yo dije que no se quedaran. Y juzga. Y aquí, con Ananías y Safira, vemos que pasa lo mismo. Pero Pedro le dice en el versículo 4 a Ananías: no has mentido a hombres, sino a Dios. Has pretendido mentir a hombres, lo has intentado, pero a Dios no se le puede engañar. Y la verdad es que prestad atención, porque esto es una de las cosas que yo veo que a mí me ha pasado y pasa, es automático. Pensamos muchas veces que si engañamos a los de nuestro alrededor, nos vamos a salir con la nuestra. Y ahora puedo hacer fraude, y si no lo veis vosotros, no lo ve nadie. Si lo hago bien, nadie se va a enterar. Y viviré con ello el resto de mi vida y tan pancho. ¿Por qué? Porque igual no hay ningún Sherlock Holmes entre nosotros, ningún agente de la CIA. Y digo, si elaboro bien mi acto de maldad, mi fraude, sea para lo que sea, fraude sexual, fraude económico, fraude de lo que sea. Si ninguno de vosotros os enteráis, yo me salgo con la mía y nadie lo descubrirá en la vida. Pero hay otro más grande que Sherlock Holmes y un agente de la CIA observando a las personas que forman su iglesia. Y ese es Dios, el Espíritu Santo. Y no nos damos cuenta y caemos en este error. Tomamos la gracia como licencia para hacer lo malo, o creemos que Dios ha cambiado de parecer, como ahora estamos en el nuevo pacto, Dios se ha hecho como insensible, le da igual, podemos pecar, no pasa nada, ahora lo tolera todo, a Dios ya le da igual, está muy bien, él está tranquilo, no pasa nada, ya no es tan celoso de que las cosas se hagan bien. Tenemos también un problema de perspectiva errónea basada en la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a que muchas veces yo creo que hemos hecho cosas del tipo Ananías y Safira y luego vemos que no nos ha pasado nada, no nos ha caído ningún trueno del cielo, no nos ha atropellado un camión y luego lo volvemos a hacer y no hay ningún trueno ni ningún camión viniendo por nosotros. Entonces llegamos a la conclusión de: a Dios igual le da igual. Yo creo que a lo mejor hasta Dios no lo ve tan mal, no le importa. Y nos cauterizamos.
y vemos que la vida sigue igual. Y la frase "la vida sigue igual" significa eso, que a Dios ya no le importa. Pero sí que le importa, porque esto está en el Nuevo Testamento y vemos cómo Dios actúa. Actúa. Y además, por sorpresa, el fin de una situación, Dios le puede poner fin a una situación, a una mala práctica que tenemos en la vida, le puede poner fin y puede llegar por sorpresa, porque uno se cauteriza a hacerlo tanto y a pensar que a Dios no le importa, y un día llega por sorpresa. De hecho, es el caso de Safira. En el versículo 7 vemos que Safira no se había enterado de nada, no sabía nada, y de repente se ve con la situación. Es una pena, ¿eh? Es realmente malo que un día nos llegue por sorpresa que algo que hemos hecho muy mal, Dios le ponga fin y lo veamos con nuestros ojos, que algo se acabe en nuestra vida. Lo hemos de tener en cuenta. Y al tener en cuenta, quiero hablar ahora de la última parte de mi predicación, y es nuestra respuesta. Nuestra respuesta a todas estas cosas es aprender a cómo enfocarnos en nuestra relación con Dios, y es respeto por Dios. De hecho, la palabra aquí es temor. Es un temor que es respeto, es reverencia, es una palabra que significa que con Dios no se juega. En Cristo Dios es nuestro hermano, es nuestro amigo, es nuestro Padre. En Él tenemos al Padre. Y podemos acercarnos a Dios como a un amigo, como a un hermano, como a un Padre, absolutamente, 100%. Pero esto se mantiene en equilibrio con un respeto, con un sano respeto a no jugar con fuego. Es para nuestro bien, es para nuestro bien. Y de hecho es lo que la palabra dice. Mirad, la palabra temor aparece en los versículos 5 y 11. Y la palabra temor no está puesta para que el no creyente tenga temor de Dios, sino, si miráis bien, en el versículo 5 y el 11 concretamente menciona a la iglesia. Tuvo temor, reaccionó con temor. Y en el versículo 5 también es la misma comunidad. Al ver que Dios realmente actúa con los falsos héroes, al ver eso, hay que tener respeto por Dios y decir, con Él no se juega. ¿Pretendes que te dé la medalla de oro sin participar en la carrera? No. No, y no estoy hablando de salvación, sino estoy hablando ahora más concretamente de una situación parecida a la de ellos, llevando la misión de propagar el Evangelio al mundo y construir iglesia. Este es el contexto. Este es el contexto. ¿Pretendemos que nos den una medalla de oro, pero ni siquiera participar en la carrera? No. No. Eso no es integridad. Uno no puede venir aquí pretendiendo que su vida va bien y vendernos la moto de que todo va bien y de que es una persona espiritualmente fuerte, pero luego engaña a su pareja con una adicción a la pornografía. Tal vez esa persona piense que, bueno, si borro el historial de páginas web cada día, nadie lo va a ver. Y si no lo veis vosotros, no lo vemos ninguno de nosotros, nadie lo ve y no pasa nada. Pero a Dios no se le engaña y Dios puede ponerle un fin a eso. Uno puede venir pretendiendo que es cristiano, que ama la iglesia, que está a fuego, que lo hace todo, que la oración es lo más importante en su vida, que pasa horas en la palabra. Y puede vender la moto a los demás y luego que resulte que no hay ni un minuto de lectura de la palabra al día, que no hay nada, que la Biblia está llena de polvo ahí, en un armario, llena de arañas. No hay oración y no hay nada por la iglesia. A Dios no se le engaña, eso sale revelado. Uno puede hablar del amor fraternal, del ágape, pero luego estar lleno de odio por la iglesia, por las personas, pero aparentar que todo va bien. Dios revelará esas cosas. ¿Puede revelarlas?
puede revelarlas. No nos juzga por todo lo que hacemos, eso es verdad, porque si tuviera que juzgarnos por todas las veces que actuamos como Ananías y Safira, ninguno estaría aquí. Pero cuando una situación llega a un extremo, puede ponerle fin, y no es una situación agradable que afrontar. Uno no puede venir aquí o a ningún lugar y pretender que lucha por la Iglesia, que es un héroe de la fe, que usa sus recursos por ella, que la Iglesia es una prioridad, que lo da todo por ella, pero en realidad luego en su vida lo que más le importa es tunear su coche o comprarse una colección de videojuegos o de lo que sea, o tiene una pantalla de 300 pulgadas. Pero por la Iglesia, nada. Nada, ni un recurso, ni tiempo, ni favores, ni nada. Pero luego cuando vienen las charlas, sí, hay que evangelizar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que predicar. ¡Ah, qué mal está la Iglesia! Ojalá fuera como yo. No, hay que ser honestos, no hay que pretender lo que no somos, porque eso trae deshonra. Y la conclusión es dos caras de una misma moneda. Temamos al Señor cuando hacemos las cosas mal. Si hacemos las cosas bien no hay nada que temer, pero temamos no caer en eso. Temamos no caer en una falsa integridad, en pretender ser lo que no somos y en pretender atribuirnos un mérito por el que no hemos hecho nada. Y Dios quiere que actuemos de cara a la misión, construir iglesia, dar a conocer el Evangelio, construir hermanos hacia arriba y construir en expansión. Gente que no conoce al Señor que lo conozca, pero no quiere gente con medias tintas. La parte negativa es esa, hemos de temer no traer honra al Señor, hemos de temer caer en la falsa integridad. Pero hay un aspecto positivo, la otra cara de la moneda. Algo por lo que podemos vivir, algo por lo que podemos vivir motivados cada día. Y es que al final seamos honrados por parte de Dios, Dios nos honre. Mirad, en los Evangelios hay la historia de esa mujer que unge a Jesús poco antes de ser crucificado y tiene un perfume muy caro, lo rompe y unge a Jesús con ese perfume. Judas le dice: no, eso está mal, menudo acto. Pero Jesús dice: no, eso es un acto de integridad y voy a honrar a esta mujer. En cualquier parte que se conozca el Evangelio, esta mujer va a ser conocida. Lo que ha prometido Jesús lo ha cumplido. 2000 años que el Evangelio ha sido conocido, expandido generación tras generación, y gente, millones de personas, han podido conocer que esa mujer hizo un acto de integridad y es una heroína de la fe. Y también en el libro de Hechos vemos justo antes del texto que hemos leído, pero es un texto que está en el mismo contexto, cómo la palabra vindica a Bernabé, cómo lo pone como un héroe de la Iglesia. Vivamos de forma que seamos recordados con honra. Démosle honra a Dios, siendo íntegros, sabiendo lo que Dios quiere y actuando conforme a lo que quiere, con todo lo que tengamos, con todos nuestros recursos, tiempo, emociones, todo dándolo por Dios, sin pretender ni más ni menos, sin buscar heroísmos que no nos pertenecen. Démosle honra y vivamos de forma que al final se pueda decir de nosotros: este hombre honraba a Dios o esta mujer daba honra a Dios. Y para nosotros, como Iglesia, estupendo sería que 100 años después, si el Señor no ha vuelto, alguien estudie historia y diga: esta Iglesia aquí dio honra a Dios, con todo lo que pudo, con lo poco dio honra a Dios. Amén.